Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Palabras Ciertas. Feliz mañana para todos. Ya estamos por acá dispuestos a llevarles un excelente programa como todos los días. Recuerden que estamos en contacto con todos ustedes a través de nuestras redes sociales, @Palabra Cierta, Piso Televen, @Televen TV, la de nuestro canal y por supuesto la mía, que es @Zambrano Miguel, para que nos dejen todos sus comentarios y sugerencias. Hoy tocaremos un tema de muchísimo interés social. Hablemos de emprendimiento. El emprendimiento tiene sus comienzos desde el principio de la humanidad. Cabe resaltar que el ser humano siempre ha tenido que ir en búsqueda de algo asumiendo riesgos y de esta manera ir evolucionando. Somos seres instintivamente cambiantes y en constante transformación. Emprender se ha convertido en una fuerza vital en la economía global y una oportunidad única para aquellos que desean tomar el control de sus propias vidas y crear o innovar algo. Hoy en día, sobre todo después de la pandemia, a muchas personas les ha tocado reinventarse de una u otra forma con la finalidad de generar ingresos extras o alcanzar estabilidad financiera. En tiempos de crisis es donde surgen brillantes ideas, ¿cierto? Incluso los japoneses ven la crisis como una oportunidad y es cuando ponemos en práctica la creatividad asumiendo el enfoque del problema y de las posibles soluciones. Por eso dicen que mientras unos lloran, otros venden pañuelos. Un ejemplo de ello son los delivery. Han cambiado radicalmente el comercio luego de la pandemia. Las personas suelen hacer pedidos desde la comodidad de su casa, solo utilizando el internet y en poco tiempo ya tienen el producto en sus manos. Y es que precisamente de eso se trata la relevancia del emprendimiento. Está en brindar soluciones a lo que no está hecho o en aportar algo diferente a lo que ya está en el mercado. Es por eso que una de las claves del éxito al emprender es enfocarse en diseñar estrategias que promuevan el producto o servicio que se quiere mostrar. El error más recurrente que he podido notar cuando alguien quiere emprender es que no buscan la asesoría de un experto en el tema que les ayude en cada etapa de este nuevo camino. La mayoría solo se deja llevar por experiencias de otros amigos o familiares, lo cual representa el nuevo inicio de proyectos basados en percepciones y no en conocimiento sólido en materia de planificación. Actualmente, más de 3 millones de venezolanos son emprendedores, lo que supone un alto índice en comparación a años anteriores, pero una gran parte de ellos terminan en fracaso. Esto debido a que la mayoría de emprendedores en Venezuela inician su actividad por necesidad. Sin embargo, con la reactivación de la actividad económica en el país, hemos notado que cada vez surgen más emprendimientos por oportunidad y hemos visto además pequeñas ideas convertirse en grandes negocios, lo que me lleva a pensar que no estamos lejos de hacer un emprendimiento, un negocio que realmente permanezca en el tiempo. Y yo diría que es la clave justamente del éxito que tenemos a nivel social. Por eso mucho conocimiento y estar realmente enamorado de la idea es lo que nos va a llevar a ese objetivo que necesitamos cumplir. Hoy tenemos a un invitado súper especial para que nos hable de emprendimiento, pero antes de eso yo quiero ver qué es lo que sabe la gente en la calle acerca del emprendimiento, porque sí, emprender es comenzar, pero realmente la gente está preparada. Para eso recibimos a nuestro invitado del día de hoy, nuestro amigo Luis Vicente García. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, ¿tú? Luis, quiero que me acompañes a ver estos testimoniales en la calle, porque yo no sé si la gente realmente está convencida de qué es el emprendimiento y sobre todo cómo lograr que este sea exitoso. ¿Lo vemos? Por supuesto. Maravilloso. Para mí son personas muy valientes porque generalmente no siempre sale bien, es un gran esfuerzo y es muy difícil salir adelante con un emprendimiento. Yo puedo decir, y no tengo la certeza, pero realmente pienso que por lo menos 1 de cada 10 emprendimientos son los que salen bien y que de repente una persona se esfuerce para salir adelante es increíble. Bueno, el motivo por el cual muchas personas ahorita están emprendiendo es por la simple razón de que uno, es mejor trabajar ahorita por cuenta propia de uno, ya que uno ve que gana mejor trabajando ya sea desde su propia casa, pero por uno mismo, que recibir un sueldo mínimo. Emprender es como algo que uno quiere realizar a futuro, puede ser una empresa, alguna meta. ¿Qué tal, Luis? Quiero que rápidamente me digas qué es emprender. Bueno, es eso, es echarle pichón, es hacer las cosas y atreverse. E iniciar, ¿no? Claro, tal cual. En la próxima parte estaremos hablando con Luis Vicente García. Esto es Palabras Ciertas. A donde fueres, haz lo que vieres. A donde fueres, haz lo que vieres. Es un famoso consejo en forma de refrán que nos recomienda adaptarnos a las costumbres y hábitos de un lugar en el que estemos o viajemos.
respetar las normas, horarios, leyes e idiosincrasia de los habitantes, traducido a nuestra forma actual de hablar, viene a decir cuando vayas a Roma, vive como un romano. ¿Les ha pasado que llegas a otro país y dices o haces algo que para ti está dentro de contexto, pero igual todos te miran raro? O al contrario, que alguien hace algún comentario y utiliza una palabra que para ti no tiene ningún sentido o significado, pero en este segmento vamos a comparar esas palabras, costumbres e incluso gestos que cambian su significado según el lugar donde te encuentres y aprender a hablar un lenguaje neutro que no es más que utilizar palabras geoconocidas del español para que todos entiendan lo que quieres decir. Recuerdo una anécdota, esto ya lo he contado en redes. Una vez estuve por Chile y una persona chilena me dijo un comentario en Instagram, y es este, escuchen bien: Miguel, eres un seco. Y yo me pregunté, oye, ¿por qué esta persona me ofendió si yo soy tan simpático? Vale, seco para un venezolano es estar muy delgado, no tener dinero o que no sabes expresar tus sentimientos. Pero para un chileno, esto significa que eres un crack, que eres un maestro, que eres un capo, que eres un genio. Y fue cuando pude entender que esta persona no me estaba insultando, sino más bien me estaba halagando. Definitivamente tenemos que saber hablar y entender que el lenguaje geoconocido es fundamental. ¿Por qué? Porque a veces algunas palabras nos meten en serios problemas. A donde fueres, haz lo que vieres. Estamos de vuelta en Palabra Cierta. Hoy estaremos hablando de un tema maravilloso, como lo pudieron ver en la editorial. Vamos a hablar de emprendimiento. ¿Realmente sabemos qué es el emprendimiento? Para eso trajimos a un experto. Él es Luis Vicente García. Es profesor universitario, pero además especialista, no solamente en economía, sino en eso de cómo arrancar un proyecto. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido a Palabra Cierta. Hola, Miguel, qué placer estar aquí contigo y bueno, felicitarte por este nuevo programa, ¿no? No, yo feliz de que estés acá con nosotros. Y Luis, hablar de emprendimiento en Venezuela es algo muy común. Incluso hay personas que tienen un montón de años con sus negocios y siguen diciendo es que yo tengo un emprendimiento. ¿Cuál es la real diferencia, para comenzar a hablar de eso, entre emprendimiento y un negocio establecido? En términos generales, un emprendimiento es algo que todavía está iniciando, que no se ha consolidado. En cambio, una empresa ya sólida, ya formada, ya tiene pues una cantidad de temas que ha venido desarrollando. Yo creo que uno de los temas importantes aquí va a ser en qué momento la empresa se hace formal. Formal quiero decir yo que estás registrada, que tienes tu acta, que estás en todo lo debido, que en la parte fiscal, la parte legal. Y eso es parte de lo que te lleva a ti a mejorar esos procesos, esos internos. Muchas veces el emprender sale de la nada, sale de que tú y yo estamos hablando, sale de una idea. Y así es como surge siempre. Tú lo decías bien, los sumerios hace 4000 años. Ya ellos inventaban tokens para intercambiar productos. Es decir, ya había una necesidad de hacer todo eso. Cuando nos adelantamos 3.800 años y llegas a todo lo que tiene que ver con la revolución industrial y la creación de la palabra entreprende, que era precisamente el tomar esa acción y decidir que voy a hacer cosas. Por supuesto, ya llega el siglo pasado y este siglo que ha transformado todo. El emprendedor es esa persona que de alguna manera tiene que estar realmente convencida de que lo que estás haciendo es lo debido. Tienes una idea, tienes un plan, que no se nos olvida hacer el plan siempre, Claro. Tienes ese propósito y reúnes una serie de elementos que precisamente te van a llevar a hacerlo y después continuarlo. Una de las estadísticas que presenta el Small Business Administration en los Estados Unidos dice que el 90% de las empresas no duran 5 años. Wow. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que enfocarse en lo que hay que trabajar. Y hay muchas cosas, Planificarse y buscar un hay experto como tú. demasiadas cosas que hay que trabajar. Ahora, Luis, yo soy modelo 87, ¿no? Y yo recuerdo cuando era niño que la palabra emprendimiento en mi cabeza no existía, no existió. ¿El emprendimiento, por ejemplo, en Venezuela es algo novedoso? No, en absoluto. Fíjate que cuando nosotros repuntamos a todas aquellas cosas que surgieron, piensa en Tropiburger, por ejemplo. Ok. Eso fue un emprendimiento genial. Piensa en todas estas marcas venezolanas que hoy tienen 100 años. ¿Quién quiso hacer, por ejemplo, acumuladores? Ahí tienes una marca. ¿Quién quiso hacer franelas? Tienes otra marca. ¿Quién quiso indagar en temas de supermercados? Tienes una cantidad de Ahora, marcas. pero se llamaban emprendimientos. No, esencialmente no. eran ideas que llegaban a ser una empresa. Tú montabas lo que ibas a hacer, ¿no? Ok. Era emprendimiento porque como tal no se manejaba como eso, ¿no? El tema de emprendimiento como palabra que denomina a esa persona que con su idea va a hacer algo es bastante reciente, ¿no? Claro, puede ser incluso una palabra muy ligada a las redes sociales, ¿no? Ahora por todos lados es emprendimiento y emprendimiento. Y justamente hablabas de la planificación. Hay estadísticas que aseguran que 6 de cada 10 personas, por ejemplo, cuando emprenden, fracasan. Y tan solo 2 o 3 vuelven a darle sentido a esa idea. ¿Por qué sucede esto? ¿Tiene que ver con la planificación justamente o por casualmente la falta de planificación? Es una combinación.
Porque una cosa es tener esa idea de suplir un nicho que está ausente, un producto que no está, un servicio que alguien daba y que ahora no. Esa puede ser la idea, pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Con quién lo vas a hacer y con qué? Yo creo que la parte de planificación es donde falla mucha gente. Que fallar no está malo, siempre y cuando sea un proceso de aprendizaje para ti. Claro. La gente tiene que darse cuenta que hay recursos y los recursos son limitados. Yo creo que un ejecutivo hoy tiene 3 recursos: el tiempo, el equipo de trabajo y el capital. Tiempo, nadie toma conciencia de ese tiempo como tal, pero sabemos que hay gente que hace demasiadas cosas en un día y uno que hace nada en un día. Los recursos financieros son importantísimos y más en una economía como la venezolana, con todos los temas del Producto Interno Bruto, de la inversión, de la inflación, de la devaluación. Tú tienes que entender todo eso. Y la falta de créditos. Y bueno, Cabe destacar. eso es un grave error de una economía. Una economía nunca va a crecer si no hay crédito. Claro. Pero bueno, eso es parte de lo que tú tienes que ir promoviendo, ¿no? Y por otro lado tienes lo que es el talento. Muchas veces yo tengo la idea, pero ¿qué hago con la idea? ¿Cómo convierto yo mi idea de un programa, si no es contigo, si es con otra cosa? La idea de crear o montar una óptica. ¿Por qué voy a montar yo una óptica? ¿Porque me gustan los lentes? No, porque me gusta atender gente. Quizás sí. Entonces, la gente no piensa, no se planifica. Y yo creo que en la gerencia hay cosas demasiado claras que la gente tiene que haber entendido. El concepto de claridad para mí en la gerencia quiere decir saber dónde estoy, dónde quiero ir y qué voy a hacer para llegar allá. Nunca va a ser una línea recta, por supuesto. Picos, valles, una cantidad de cosas que uno tiene que enfrentar. Pero no te planificas ni con el dinero, ni con el tiempo. Entonces yo te digo, bueno, yo voy a montar un restaurante en 4 meses y necesito tal cantidad de inversión. Generalmente uno tiene que planificar el doble de tiempo y el doble de dinero, o el triple de dinero. Porque tú no sabes cómo va a ser el flujo de caja, no sabes qué se te atrasa, si la producción local, si el equipo que importaste, qué vas a hacer, cómo reacciona el mercado. Yo te digo una cosa, uno cuando ve todas esas posibilidades, montamos un lugar de perro caliente, wow, los primeros 3 días fue una maravilla. Claro, tráfico. Y ahí en adelante nadie regresó. ¿Por qué? Porque no era perro caliente lo que necesitaba esa zona. Entonces, uno tiene que entender inclusive hasta dónde vas a poner tu local. Estudio de mercado, Sí, ¿no? Es que la gente no lo hace tampoco. Entonces, muchas veces yo te digo, oye, yo voy a hacer esto, y no te has dado cuenta que hay otra persona que lo hace. El ser único no necesariamente te va a garantizar el éxito, porque quizás desconocemos el producto, desconocemos lo que hace el producto para mí o sus beneficios. Entonces, tiene que ir como todo engranado. Ese proceso de levantar capital, tener el socio correcto, que eso es clave en la mayoría de los emprendimientos. Además que mucha gente busca socios nada más, incluso por amistad, por una relación familiar, y resulta que aquí lo que importa es el conocimiento. Es lo que yo te ¿Cierto? aporto a ti. Ok. Y en la empresa familiar, que se ve mucho también en las franquicias, por ejemplo, o en la empresa privada, en esa empresa pequeña que fue un emprendimiento inicial, donde la familia, los hermanos querían hacer cosas. Hoy estás hablando de empresas que tienen 3 y 4 generaciones ya haciéndolo, y haciéndolo bien. El tema es que sí se puede hacer bien, pero te tienes que planificar. Y eso es clave en todo, bien sea un emprendimiento o cualquier empresa que tú estés llevando adelante. Luis, ¿el emprendimiento tiene que ir de la mano con la pasión o va más de la mano con el negocio? Porque yo he visto gente que dice, bueno, ese negocio da dinero, vamos a montarlo. Pero veo o muy pocas personas diciendo, es que me gusta lo que hago, me apasiona eso. Porque lo pueden relacionar como las carreras, ¿no? Yo recuerdo, usted tiene que estudiar Derecho o Ingeniería para hacer dinero. Tú vas a estudiar Comunicación Social, Miguel. No vale, tú vas a pasar toda la vida sin un centavo. ¿Tiene relación? Claro que tienes Pero lo hablamos en la próxima parte, ¿te parece? Por supuesto. Señores, palabra cierta. Hoy justamente hablando del emprendimiento con Luis Vicente García, un especialista en el área, que estoy seguro que les va a ayudar muchísimo porque emprender es arrancar, pero arrancar con conocimiento. Ya venimos. Entonces aquí en el problema, en una empresa, ¿cuándo voy a perder o por cuánto voy a perder? Y bueno, todo eso te va llevando a ti a entender que yo tengo que tener esa pasión, esa resiliencia, esa necesidad de estar motivado. ¿Por qué? Porque, oye, todos los días te tocan retos distintos. Y luego tienes que tener una creatividad enorme. Sobre todo aquí en Venezuela, que tenemos que, de alguna manera, pues, inventar y hacer muchas cosas con poco, con lo mínimo, con poca gente. Y bueno, hay que echar hacia adelante siempre. Y eso lo vas a hacer, como te decía en el primer segmento, con un equipo de trabajo que te apoye. Y ese equipo de trabajo tiene que tener las mismas características que tú. Porque imagínate que tú estás muy motivado, emocionado de tu programa y llegas y más nadie te apoya. Claro, tienen que estar alineados en el propósito. Correcto. Ahora, Luis, justamente hablando de ese propósito y personas que realmente se fajan. Tienen un gran proyecto, registran la marca, una muy linda cuenta en Instagram, un buen producto, pero quizás fracasan a los 3, 4, 6 meses. Vemos gente que arranca de cero, cualquier producto, quizás sin mayor marketing, sin mayor inversión, y son realmente exitosos. ¿Dónde está la clave o cuál es la diferencia? Yo te diría que la clave parte es la pasión.
el cariño con que tú vas a hacer las cosas. Tú ves un niñito haciendo un rompecabezas que está medio aburrido, lo hace lento. Tú ves uno que está metido sobre el tablero y buscando las cosas, te lo va a hacer rápido y se va a emocionar. Eso es lo que a veces le falta al emprendedor, esa emoción por lo que hace. Y cuando yo te decía que tienes que darte cuenta que eso lo vas a hacer el resto de tu vida, bueno, es que tu profesión el resto de tu vida, si hiciste un emprendimiento es el resto de tu vida. Qué bonito cuando tú eres abuelo y bisabuelo y tu empresa continuó. Muy triste también que dejaste de tener la empresa. Claro. Tienes que tener esa combinación de elementos, pero adicionalmente tienes que estar en un programa continuo de mejoramiento Claro. y teniendo dos características que para mí son adaptabilidad y flexibilidad. Adaptabilidad porque tienes que adaptar al mercado y flexibilidad en la toma de decisiones. Si yo necesito darte a ti un producto, un servicio que te ofrecí, yo tengo que ser capaz de dártelo. Y muchas veces decimos, no, es que no importa. No, eso no hace falta. Sí hace falta, porque yo como cliente te estoy esperando algo que tú me ofreciste. Si yo te lo ofrezco a ti, tú lo estás esperando. Entonces, al final del día, es que cómo voy a mantener esa relación de largo plazo con mi cliente. Muy probablemente, Miguel, tú con tu esposa vas a algún restaurante que fuiste hace 10 y 20 años, porque te sigue gustando la manera que te tratan, la manera de hacer la comida y todo eso. Tienes que tener una serie de elementos, y para mí esos elementos te van a llevar a nunca perder el sentido de la oportunidad. Ok. Yo siempre les recomiendo a la gente con quien yo trabajaba y que de alguna manera uno es mentor, gerencia con sentido de escasez. Oye, qué interesante. Nunca sobra. Es decir, nunca la plata, el tiempo, los talentos, tengo que aprovechar lo que tengo en ese momento. Y si yo voy a gerenciar con abundancia, que es distinto a una mentalidad de abundancia que ahora te cuento, más bien uno puede botar la plata, no invertir el tiempo o gastar el tiempo y no utilizar los mejores talentos. Todo lo contrario, tengo que hacerlo siempre. Y para mí el emprendedor tiene una mentalidad de crecimiento. Bien. Hay todo un estudio hay un growth mindset y un fail mindset. Y todo lo que tiene que ver con esa mentalidad de crecimiento lo tiene mucho el emprendedor. Esas ganas, esa agilidad, esa emoción por hacer las cosas, esa necesidad de mejorar. Hay una frase de Gandhi, muy bien, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Pero muchas veces uno lo que siente es que yo solo no puedo. Pues tú sí puedes. Luis, ¿se puede ser emprendedor toda la vida? Y te digo esto porque he escuchado a muchos especialistas en ventas, en emprendimiento y en negocios que dicen, oye, realmente tener una empresa puede ser lo más aburrido del mundo. Y hay gente que se considera emprendedora por siempre. ¿Por qué? Porque quizás tiene una empresa pero crea otra, o dentro de la empresa tiene otras líneas. ¿Eso se puede? Quizás es lo más emocionante que puede existir en este negocio. Es que inventar todo el tiempo, es crear cosas nuevas todo el tiempo. Dentro de las mismas empresas se están emprendiendo, porque yo sé que mi gente tiene una creatividad enorme. Bueno, ¿cómo hago yo para sacar esa creatividad de la innovación que tiene mi personal y ponerla a flote? ¿Qué cantidad de empresas te dan una tarde para que tú te vayas a pensar en tus propias ideas? Cuando uno ve el post-it y una cantidad de otras cosas que surgieron de algunos experimentos anteriores y que hoy se pueden utilizar. Hay gente que va a ser emprendedor toda la vida, pero es por el espíritu que tiene, porque va a crear ideas, empresas y todo lo demás. Y hay gente que, bueno, si te aburres no lo vas a hacer. Pero es interesante, es un tema apasionante, Miguel, y sobre todo en Venezuela, que el concepto de ser emprendedor ha estado presente por muchísimo tiempo. Y eso es parte de lo que creo yo como sociedad nos lleva a estar adelante siempre y estar pensando en cómo vamos a mejorar, aunque sea en el mediano y cortico plazo, pero cuando tú le preguntas a la gente cómo ves el futuro, la mayoría de la gente te va a decir que bien. Qué bueno. Ojalá que ese Optimismo. futuro te una con temas de emprendimiento y con temas de país que nos permita de verdad crecer y entrar en esa vía sostenible que necesitamos. Ya para ir cerrando, Luis, nos está viendo los emprendedores, están ahí a punto de colapsar, quieren tirar la toalla, ¿qué le decimos? No tires la toalla, hay que estar animado, pero siempre hay que estar animado con esa emoción, con los pies en la tierra. Manejar todo el flujo de caja, la planificación, todo lo que tienes que tener y trabajar con tu gente. Yo creo que para mí la gente es la que hace las cosas, que las cosas suceden. Las empresas van a reportarte cifras muy bonitas, pero es la gente la que hace que esas cifras sean bonitas o sean mejores todavía. Luis, ¿dónde te ubicamos? ¿En redes sociales? En Twitter, @LBGarciaG y en Instagram, @LuisVicenteGarcía. Luis Vicente García, especialista en emprendimiento, además de eso, un excelente gerente venezolano. Gracias por estar acá con nosotros en Palabra Cierta. Para mí, como siempre, un placer llevarles a todos ustedes conocimiento de altura, contenido de valor. Mañana nos vemos nuevamente. Cuídense mucho, pórtense bien y a disfrutar la vida y sobre todo a emprender con pasión, porque allí